Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, hola Julio. Hola, hola, ¿cómo van por ahí? Bien, Hola, señorita, ¿cómo la ha tratado la vida? como jueves a la noche, muy tarde. Es muy tarde, ¿verdad? Sí, Julito. Bueno, pero es para que pueda todo el mundo de todo lado. Bueno, vamos a arrancar. Prendan la camarita para que nos veamos que vamos a hacer poquito como 12 personas nomás. Porque vamos a hacer algunas actividades en conjunto. Entonces la gente se anima más a hacer las actividades cuando se ve en la carita. Bueno, cuénteme por allá con quiénes nos encontramos, quiénes están al otro lado de la cámara. ¿Quién se me presenta por allá? Mm. Dale, Claudia. ¿Quién se me presenta por ahí? Me dice de dónde es, qué hace. Bueno, me Cla- presento yo primero. Dale. Bueno, me llamo Gabriela, tengo, no importa, 5'6", soy médica pediatra y bueno, ya he trabajado bastante con Julito. Dios santo, y aquí seguimos igual, diga. Ya que, no, un poquito mejor. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Bueno, De ¿quién nada. más? ¿Quién más está por allá? ¿Quién se puede presentar, por favor? Jessica, ¿te puedes presentar, por favor? No, voy a. Perdón, es que aquí estoy haciendo bulla. No hay ningún problema, haz toda Este, la bulla que quieras. Mi nombre es Jessica Dariana, tengo 35 años, soy ama de casa y no sé qué más puedo decir. Perfecto, lo has hecho, pero muy bien. Muchísimas gracias. Claudia, ¿de dónde eres? Soy de Guatemala, tengo 44 años y bueno, trabajo actualmente cuidando a dos sobrinitos y acabo de regresar. Ay, no sé qué más decir también. Perfecta. Te agradezco mucho por estar acá. ¿Quién más hay por Gracias. ahí? ¿Eugenia? Eugenia todavía no ha llegado. Bueno, mi querida gente, entonces entremos en marcha para no tomarles sino el tiempo preciso para este encuentro. Bien, cuéntenme si ahí ven la presentación. Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, mi querida gente, ¿qué es lo que nos convoca el día de hoy? Nos convoca a conversar sabroso y sobre qué vamos a hablar. Sobre algunos síntomas que tendríamos nosotros que comenzar a revisar si queremos darnos cuenta qué es lo que nos atrapa en la carencia y cómo los síntomas nos están hablando de qué cosas tenemos que atender de nosotros mismos. Pero no sé si esto les interesa, ¿será que les interesa un poquito? Sí. O si quieren hablamos de qué países se clasificaron al mundial, ustedes verán. Lo que ustedes quieran hacemos. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio donde nos vamos a conectar con nuestro cuerpo. Hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner como en pausa un poquito el mundo. Así que traten de ubicarse en un lugar cómodo, traten de estar lo más privados posibles para que se puedan concentrar en este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, para que puedan fluir con él y para que puedan tomar respuesta, que esa es la idea, dedicarme un poquito de tiempo para tomar respuesta. No como eso que a veces ponemos atención, estamos, pero no estamos. Nos vamos a demorar
una horita, pero nos vamos a dedicar un poquito. ¿Por qué? Porque necesito que puedan explorar la carencia, no que no es porque no la estén explorando, sino para trabajar en ella. Necesito que tengan espacio para hablar sobre la percepción de escasez y cómo la carencia y la escasez nos puede encaminar hacia la condición de bienestar. Entonces, para que empecemos, vamos a hacer un primer ejercicio. En este primer ejercicio les voy a pedir que pongan sus pies en tierra, pongan toda la plantita del pie en el suelo. Si tienen zapatos de taco, de tacones, por favor quítenselo, pongan las patitas en el suelo. Les voy a pedir que sus manos toquen sus muslos, así que por favor agárrense en los muslitos. ¿M? Y les voy a pedir que comiencen a respirar muy, muy profundo. Solo comiencen a respirar profundo. Inhalen y exhalen. Respiren profundo. Ahora comiencen a respirar a su tiempo y a medida que lo van haciendo, por favor comiencen a tratar de cerrar sus ojos. ¿Sí? Cierren sus ojitos porque ahora lo que vamos a hacer es desconectarnos del mundo. Y los ojos están diseñados es para que puedan volar, para que puedan conectarse con las cosas de afuera, para que eh, capten atención rápidamente. Entonces, cerramos los ojos. Mientras que cerramos los ojos, le voy a pedir que se concentren en su respiración. Miren si es lenta, si su respiración es rápida, si su respiración es profunda o si su respiración es superficial, como un ratoncito que se está escondiendo, o si esa respiración es como un elefante fuerte, poderosa y profunda. Mientras inhalan y exhalan. Mientras inhalan y exhalan, les voy a pedir por favor que sientan su panza, su barriga. ¿Cómo está esa panza? Tensionada, distensionada. Y le voy a pedir que tratan de darse un masajito en su pancita. Tóquese su panza. A veces nos peleamos muchísimo con esa parte del cuerpo. Así que por favor, tóquenla, ¿m? Como tratando de dar un masajito a su panza. ¿M? Mientras siguen respirando, inhalando y exhalando. Ahora vayan a sus manos y traten de darse un masaje entre manos. Recorran sus dedos, agarren toda la mano, siéntanla, pálpenla, tóquenla, ¿sí? Y traten de irse desconectando del entorno. Ahora vayan por sus manos, exploren uno de los brazos, mientras inhalan y exhalan, lleguen al codo, exploren el codo, suban por el brazo, toquen su hombro, toquen su brazo por todos lados. Ahora sigan con el otro. Cambien de mano, antebrazo, por delante, por atrás, codo, brazo, hombro. Ahora vayan a su pecho, toquen su pecho, siéntanlo, sientan mientras inhalan y exhalan. Mm, Vayan a la parte alta de su espalda, cerca al cuello y apapáchenlo un ratico, apretújenlo, como tratando de soltar las tensiones que hay. Ahora vayan a su carita, comiencen a tocarla, comiencen a aflojar, a mover de forma ondulante las yemas de los dedos sobre el rostro, muy suave, como moviendo esas estructuras que hay en la cara. Recorran el ojo, la frente, sus sienes, las mejillas, los pómulos, la mandíbula, alrededor de los labios, de la boca. Toquen su cuerpo.
Ahora traten de mover un poco el cuero cabelludo, como que ponen las palmas y no se quieren despeinar. Y tratan es como de mover, de agitar un poco, de sentir ese cuerpo, como que sueltan un poco el cuero cabelludo, mueven la mandíbula mientras respiran. Y cuando terminen con la cabeza, el cuero cabelludo, vayan a sus muslos y ablándenlos con sus manos, por un lado, por encima, por el otro lado. Y cada vez respiren más profundo. Y con este ejercicio nos hemos devuelto la atención a nuestro cuerpo. Ahora nos hemos centrado en nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora nuestro tiempo, si tenemos los ojos cerrados, los abrimos, nos incorporamos, nos peinamos y nos despeinamos mucho, nos sentamos lo más cómodos posibles y estamos listos para continuar. Bueno, muchas gracias por haber venido. Se ha terminado el taller. Mentira. Bien. Ahora les voy a invitar a que se conecten con esto. Este primer punto vamos a trabajar la carencia y la abundancia. ¿Cómo estos suman cero? La presencia del uno implica el alejamiento del otro. Así de simple. Entonces comiencen en este momento a pensar sus momentos de carencia o lo que ustedes entiendan por carencia y comiencen a pensar en sus momentos de abundancia y qué van entendiendo por abundancia. Comiencen a llamarlo dentro de su mente, por favor. Mientras que van haciendo ese llamado, les voy a invitar a que pensemos lo siguiente, ¿sí? Ahora regálenme su atención. Cuando estamos hablando de abundancia, estamos hablando de algo que fluye mucho. Estamos hablando de un recurso que en este momento está muy presente y muy manifiesto. ¿Estamos? Entonces, cuando hay un recurso que está tan presente y tan manifiesto, hay que saberlo administrar, porque si lo abrimos muy rápidamente, lo podemos perder, pero también si no lo dejamos fluir lo suficiente, se nos puede dañar. Entonces, les invito a que piensen en lo siguiente. Les invito a que piensen que la abundancia está muy asociada a la capacidad de tomar la vida que nos fue dada. La abundancia está muy asociada a agradecer, pero tomar la vida y agradecer es vivir esa vida, es ejercerla. Y lo importante es que cuando tomo la vida, la ejerzo y satisfago mis necesidades, rápidamente me tengo que poner tengo que disponerme hacia el servicio, o sea, en este ejercicio de ayudar a otros. Pero no lo contrario. No se trata de ayudar a otros y ver si me queda algo a mí. No, se trata de que me satisfago y después de satisfacerme me acompaño o acompaño a otras personas. ¿Sí? O sea que es primero un movimiento hacia adentro, después es un movimiento hacia afuera. Primero un movimiento hacia adentro y después un movimiento hacia afuera. Y si uno no entiende que primero es hacia adentro y después hacia afuera, comienzan a generarse muchos desórdenes, como las cosas que vamos a ver acá. Ahora te pido que piense lo siguiente. Si tú quieres conectarte con tu abundancia, tienes que hacer un primer movimiento. Y ese primer movimiento que tienes que hacer es cómo vas a hacer para transformar tus expectativas. Ese es el primer movimiento. Porque mi expectativa es lo que yo espero de la vida, lo que yo espero de mí, lo que yo espero de otros. Pero muchas veces mis expectativas no están asociadas con mi realidad. Muchas veces mis expectativas no están asociadas con las cosas que se necesitan para ser feliz. A veces nuestra expectativa es mucho más porque la idea de la expectativa es nunca alcanzar lo que queremos o necesitamos. Entonces, tengan en cuenta este primer punto para lo que vamos a hacer a continuación.
Si me quiero conectar con la abundancia, tengo que modificar mis expectativas. Tengo que hacerlas, relacionarlas más a mi realidad. Segundo punto que les voy a invitar a que comiencen a pensar. Vayan pensando en sus expectativas, en qué han alcanzado y qué no han alcanzado. Y sobre todo en una experiencia muy, muy triste, que es la siguiente. Me esforcé mucho, alcancé la expectativa, pero al pasar de haberla alcanzado no soy feliz. ¿M? Eso suele pasar con las expectativas. Quería mi casa, tengo la casa y no soy feliz. Quería el auto, tengo el auto, todavía no soy feliz. Quería la familia, tengo la familia, no soy feliz. ¿Qué es lo que sucede? Hay que evaluar las expectativas. Segundo punto, hay algo que, por ejemplo, desde las constelaciones familiares se llama la conciencia individual. Si cada uno de nosotros no permite vivir su conciencia individual para darse cuenta de lo que le sirve y no le sirve, y para darse cuenta de lo que funciona y no funciona dentro del sistema familiar, si no despierto mi conciencia individual, no voy a poder modificar mi expectativa y mucho menos entender qué es lo que en verdad necesito. Porque a veces mis necesitos están muy asociados a lo que desearon mis padres, a lo que deseó mi abuela o lo que deseó mi pareja. Y muchas veces mi deseo tiene que ver más con esas compensaciones de los otros que con las cosas que yo en realidad necesito para ser feliz. Porque como me adapté a lo que los otros hacían, de a poquito me fui olvidando de mí mismo. ¿Mm? Entonces, primer elemento, tenemos que modificar las expectativas. Segundo elemento, tenemos que despertar la conciencia individual y aguantárnosla. A veces no despertamos nuestra conciencia individual porque alguien se enoja, alguien muy importante para nosotros. A veces no despertamos nuestra conciencia individual para ver qué está bien y qué está mal porque nos pueden excluir de algún sistema. A veces no despertamos nuestra conciencia individual porque no queremos ser olvidados o porque no queremos que nos amen o porque no queremos ser responsables de un conflicto o que alguien se sienta mal. Pero sin la conciencia individual y sin ese riesgo, es muy difícil que seamos nosotros o que seamos felices. Un tercer elemento que necesito que comiencen a pensar desde ya es que para nosotros vivir la abundancia necesitamos respetar el equilibrio entre el dar y el tomar. ¿A qué me refiero con esto? Hay que pedirle a quien corresponde y hay que darle a quien corresponde. Muchas veces somos adultos y queremos seguirle pidiendo a nuestros padres cuando ya es hora de que nosotros nos demos y más bien nos concentremos en darle a nuestros hijos que generemos para darle a nuestros hijos. Muchas veces estamos esperando que una pareja resuelva, sea buena, pero en realidad mientras que yo espero eso, estoy dejando de hacer y de crecer como yo tengo que hacer y de crecer. Entonces, si no estoy claro de qué es lo que necesito, a quién corresponde pedirle y a quién corresponde darle, lo demás lo más probable es que yo me enrede. Por ejemplo, tenemos hijos que se creen padres de sus padres y entonces tenemos hijos que creen que le tienen que dar a sus padres. Pero resulta que los hijos toman de los padres. Entonces, cuando hay un hijo que se cree el abuelo, se desordena todo y se desequilibra el dar y el tomar, para que lo vayan pensando. Y un tercer elemento es que es muy importante abrirse a lo que sería la cadena de favores. ¿Y a qué nos referimos con esto? No siempre le podemos dar a quien se nos da la gana, sino que tenemos que darle a quien le corresponda. Y no siempre vamos a recibir de quien nos gustaría, sino que tenemos que recibir de donde venga y agradecerlo con mucho amor. Y lo más probable es que yo no le pueda devolver el favor a aquella persona que me dio, sino que yo me quede con esa deuda. Y la única manera de lidiar con esa deuda es que yo busque a alguien más a quien darle. Entonces yo quería que mi mamá o mi papá me dieran, no me quisieron dar, pero resulta que por allá una amiga, una hermana sí me dio, pero yo no lo tomo esperando que me lo tienen que dar mis padres, pero si yo tomo lo de mi hermana, lo más probable es que yo no le pueda devolver a mi hermana, sino que quizás yo después le ayude a un sobrino o le termine ayudando a una amiga. A eso me refiero con que tenemos que abrirnos a las cadenas de favores y no a dar y a recibir como nosotros se nos da la gana según nuestras expectativas, según nuestros desequilibrios
y según nuestra conciencia familiar, porque no tenemos la fuerza para tener nuestra conciencia individual. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna preguntation? Y pregúntenme ahora porque ahora van a hacer una actividad ustedes. ¿A todo el mundo le queda claro lo que sería la abundancia y los elementos que hay que tener en cuenta? A ver, me escribieron en el chat. Un momentito, yo veo. Ah, han escrito muchas cosas bonitas y yo no estaba leyendo nada. Y si no tenemos hijos, ¿cómo damos? Si no tengo hijos, tengo profesión. Entonces tengo clientes. Y mis clientes son como mis hijos. Si no tengo hijos, tengo otros familiares. ¿Cómo está mi compromiso y mi dar con esos otros familiares? Si no tengo hijos, tengo mascotas. ¿Cómo va ese proceso con esas mascotas? Si no tengo hijos, tengo proyectos. ¿Cómo yo voy regando y cultivando esos proyectos? ¿Sí? Entonces, una manera de dar y de darme es llevando el proyecto hasta feliz término. Así como nos toca llevar a los hijos. A los hijos hay que darles y darles hasta que agarren el camino porque también quieren hacer cualquiera. Entonces nos toca ponernos tercos en ese proceso. Con nuestros proyectos también nos toca ponernos tercos en ese proceso. Por aquí escribe, me gusta eso de dar y recibir. Y creo que ya he comprendido que puedo ayudar a otro y no al que me dio. Pero me ha costado mucho ver eso. Nos cuesta muchísimo porque los seres humanos tenemos un problema con la deuda. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que hay una deuda buena y una deuda mala, como hay un estrés bueno y un estrés malo, ¿sí? ¿Cuál es la deuda buena? Aquella que se da de buena fe, que genera frutos y que no se pide de vuelta. Y hay una deuda mala, como por ejemplo pedir prestado para invertir una cosa o para gastarla en tonteras, ¿sí? Entonces, una deuda buena es meterme en un hipotecario para tener una casa. Una deuda buena es hacer un préstamo para comprar cositas para luego venderlos con una diferencia. Una deuda mala es como yo usar la tarjeta de crédito a diestra y siniestra sin mirar las consecuencias de mis actos. Pero si ustedes se dan cuenta, nuestro manejo de las emociones es casi que directamente proporcional al manejo del dinero. Dime cómo gastas y te diré cómo te emocionas. ¿Qué me dicen de eso? ¿Cómo están sus deudas? ¿Cómo está su manejo emocional? Mientras que van pensando en eso, sigo respondiendo preguntitas. Y ahora me recuerdan de esta preguntita. Otra preguntita es, ¿cómo hago para equilibrar entre los integrantes de la familia haciendo que cada cual haga su parte? Si yo soy hijo y tú eres la mamá, todos sabemos que tiene que ser una mamá y que tiene que ser un hijo. Entonces es hora que cada cual ocupe su lugar. Pero Julio, ¿cómo me vas a decir eso? Porque mi mamá, yo trato, pero me desespera. No tienes que seguir jugando ese juego. Tienes que salirte de ese juego y volver a ti mismo. Y vamos a hablar de algunas cosas para poderlo lograr. Dicen aquí otra cosa. Sí, es verdad, estoy pendiente de mis mascotas y algunos hijos son algunos de mis primos menores. Y bueno, siempre vamos a encontrar una cadena de dar. A veces mis estudiantes son representan esa función del dar de manera directa. Bien. Entonces, volvemos al tema de la relación que hay entre las deudas y el dinero, las deudas, dinero y las emociones, o el manejo de las emociones. Bien. Pero cuéntenme ustedes, necesito un ejemplo. ¿Cómo ustedes manejan su deuda? ¿Cómo manejan sus emociones? Ya, para que se vayan animando, óiganse esta que me acaban de escribir y está deliciosa. Oigan esta a continuación.
A mí me pasa que ya me cansé de dar y que luego me apuñalen por la espalda. Solamente eres buena y te buscan cuando lo necesitas. Bien, yo me preguntaría es, ¿alguien que escribe esto, qué edad tiene? Y no es para regañar a nadie. Es, si yo digo esto, yo digo, aquí estoy hablando con una persona de 10 años. Entonces mi pregunta es, una persona de 10 años, ¿qué sabe del dinero? Una persona de 10 años, ¿qué sabe del ahorro? Una persona de 10 años, ¿qué sabe de tener un checklist para saber a quién le presta y a quién no? Entonces, lo primero que tenemos que dejar para tener una mejor economía es dejar nuestra emocionalidad infantil, donde amamos ciegamente, donde creemos lo que nos prometen y donde nos sacrificamos por los otros. Eso hacen los niños. Los adultos tienen que hacerse cargo de su responsabilidad. Los adultos tienen que abrir los ojos. Los adultos tienen que ver la verdad y no asustarse. Y los adultos tienen que decir, tengo 20, te doy 5 porque yo necesito los otros 15. Y los adultos tienen que aprender a cobrar. ¿Y qué es aprender a cobrar? Que si te presté, me esfuerzo para que me lo devuelvas. Y para la próxima, si yo ya sé que le di y me pagó de esta manera, yo debería, a pesar de mis propias tentaciones y hábitos, esforzarme en no seguir cometiendo el mismo error. ¿M? Pero a veces no lo hacemos porque como nuestra emocionalidad puede ser de 10 años, creemos que si lo dejamos de hacer, vamos, si así no me aman, ahora si no les presto plata, pues me va a ir peor. Pero yo me arriesgaría a no prestarle. Bien, hábleme. Dinero y emocionalidades. ¿Qué dicen? ¿Hablo? Hable. Bueno, yo soy muy ordenada con el dinero. Soy ordenada con mis deudas, con mis proyectos. Me ha ido muy bien. Me da risa al escucharte porque significa que soy muy ordenada con mi emocionalidad. Suena M- aburrido. Me imagino que no debe ser tan fácil darse cuenta de lo que sentís por el otro, Puede ser. ¿m? O de manifestárselo al otro. Exacto. Ujú. Sí. Puedo sentir mucho, pero que no se note, como una buena jugadora de póker. Mm. Ujú. Y bueno, Y es bueno, verdad. Sí. así somos. Bien. Entonces, mi querida gente, por favor anoten esto. Transformación de las expectativas, conciencia individual y aceptar lo que es, equilibrio entre el dar y el tomar y abrirse a la cadena de favores. ¿Ya notaron esto? ¿Ya sacaron un print de pantalla? ¿Mm? Bien. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora les voy a enviar a subgrupos. Les voy a invitar que hablen si sus expectativas son muy grandes o son muy chiquitas frente a las personas. Si esperan mucho del otro y después sienten que les pegan una puñalada. Les voy a pedir que hablen si ustedes se desequilibran, dan mucho, reciben poco, o toman mucho y dan muy poco. O le dan a las personas que no sería bueno darles porque lo que hacen es volverlas personas más sinvergüenzas. Si dan límites y si le dicen al otro ya está, como corresponde, eso también hace parte del equilibrio entre el dar y el tomar. Les voy a pedir que por favor hablen entre ustedes y con ustedes sobre si se abren a la cadena de favores y entiendan que uno no puede meter a todo el mundo, sino a aquellas personas con las cuales esa cadena de favores corresponde. Y hablen a ver si se han sentido traicioneros, traicioneros del sistema familiar porque tienen que hacer las denuncias, tienen que volverse en la oveja negra para tratar de que las cosas cambien porque no están conformes con lo que está sucediendo. ¿Se entienden hacia dónde va la discusión que van a hacer dentro de instantes?
Sí, Julio. Perfecto. Entonces voy a enviarles a subgrupos No sé lo que no. para que vayan a divertirse un ratito. Aquí está. Entonces, hacemos alitas. Vamos a hacer 3 alitas, 4 alitas. Crear. Vayan por favor y comenten esto que estamos conversando en esos subgrupos y me traen conclusiones, me hacen el gran favor. ¿Cuáles son las conclusiones sobre las expectativas? ¿Cuál es la conclusión que va a tener el grupo sobre esto de la conciencia individual y tener que marcar los errores de la familia y cuál es el precio de hacer ese ejercicio? ¿Cómo son los desequilibrios entre el dar y el tomar en ese sistema familiar del cual ustedes hacen parte? Entonces, ingresen por favor, denle a aceptar y vayan a charlar. Van a tener 10 minutitos para esto. Vayan pues. Hola Martica, ¿pudiste ingresar al grupo? Martica. Martica. Bueno, cuénteme, ¿cuáles son sus conclusiones asociadas a la abundancia o la carencia? ¿Qué grupo empieza? No sé, que empiece el uno. Vamos pues con el uno. Claro. El uno éramos nosotros, Julio. Sí. Sí, así es. Vivian y yo te complemento. Hágale pues. Pues creo que caímos bueno, en conclusión de que no tenemos despierta la conciencia y que nos cuesta recibir lo que damos porque estamos como centrados en la expectativa que sea una persona en específico. Ya. Diego, te Y toca. sí, y precisamente de pronto en esos momentos de la vida, donde puede ser en la juventud o en otros momentos donde puede haber inmadurez, eh, pues pueden haber algunos estadios donde uno es muy derrochador, digamos lo que implícitamente comprando esa compañía y esas amistades y esas personas a través puede ser de algo económico, para generar como esos vínculos. Y de pronto en el tránsito a la madurez empiezan a darse cuenta que ahí tiene carencias, que de pronto desde lo económico quiso tapar o quiso encontrar respuesta. Y pues haciendo match a lo que dice Vivian sobre precisamente enfocarse solo en alguien específico
y no abrir a recibir de otras maneras y de otros lenguajes, ¿no? La compañía, calidad de tiempo, y no solo desde un bien material o económico. Volví. Perfecto. Bienvenido. Listo. ¿Algo más, grupo uno? Entonces, del grupo uno tengo que es difícil despertar en la conciencia individual, cuesta recibir, centrarse en la expectativa de que hay que recibir de una persona puntual y en específica, que esa es una de las trampas más grandes. Momentos de derroche y de comprar o compensar cosas, que es lo que permite conectarse con la carencia cuando se pasa a una etapa mucho más madura. Excelente. Ahí vamos entendiendo por qué la carencia, me encanta. Otro grupo, grupo número dos. No sé quién es el grupo. Conclusiones o ideas. Vamos, mis corazones de ¿Quién melón. es, quién es el grupo número 2? ¿Quién es el grupo 2? Eso. No somos Sí, nosotros. sí, sí. No, nosotros éramos el 3. Ah, El ok. 3. No, y Sí, nosotros. ajá. Bueno, Bien. éramos nosotras, Susana, el 2. Vamos, grupo número 3, me encantó. Bien pueda. Sí, sí, perdiste. No, en mi grupo yo creo que éramos el número 3. Yo estaba comentándole a mis compañeras que creo que a veces también tenemos nuestras expectativas Muy como bien. erradas, o sea, las tenemos como por el lado equivocado. Ok. Y que parte de poder ponerlas como en orden es el despertar la conciencia individual. Y esas dos cosas nos llevan a aceptar un equilibrio entre dar y el recibir y el Ya. abrir la cadena de favores. O sea, siento que los primeros dos puntos van o te conllevan a los otros dos puntos. Ah, se pusieron, pero filósofas mal. Muy bien. Y el grupo número uno, ¿qué digo? Ya, el grupo número dos, ya no hay vuelta atrás, ya sabemos quiénes son. Sus conclusiones. Bueno, voy a hablar yo. No me recuerdo en qué grupo estábamos. Perfecto. Nosotras hablamos también de que hemos dado más por carencia, de sentirnos merecedoras. Entonces, el dar más, que hemos resignificado también lo que en su momento no se pudo con ciertas personas, se ha podido hacer con otras. Y que damos mucho y que luego esperamos también que los demás hagan eso. Y cuando logramos también poner un límite, nos sentimos mal. Excelente. Y el límite tiene que ver con el equilibrio entre el dar y el tomar. Porque no te Exacto. doy más porque, o sea, ¿cómo te voy a dar más si lo que te doy no lo administras bien? Perfecto. O sea que son personas profundamente injustas. Le das mucho a quien no se lo merece, por ende terminan estafando a quien se lo merece. Ya, Pero pasa un poco. este es un punto crucial. La idea para vivir en la carencia es elegir con las patas. Entonces, elijo al estafador y decepciono a la persona que se merece mi confianza. Ese es el ejercicio al cual se está jugando con estos juegos macabros, estos juegos del hambre. Muy bien. ¿Les parece si continuamos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Bueno, mi querida gente. Entonces ya van teniendo unas ideas interesantes para que sigamos hablando
de estas cosas y de las cosas como nosotros las hacemos. Por ende, a ver, aquí se me activó por acá. Listo. Ahora les voy a invitar a lo siguiente. Ya tenemos una idea de que la carencia tiene que ver con no poner límites. O sea, derrocho donde no corresponde y después no tengo recursos donde los necesito. ¿Sí? Ya tenemos una idea, según sus conversaciones, de que tengo que despertar mi conciencia individual. Pero el problema de despertar mi conciencia individual es que desafío a mi sistema, desafío en mi trabajo, desafío a mi abuela, desafío a mi pareja. Y eso puede traer como consecuencia la exclusión. Y las personas cuando nos sentimos excluidas, sentimos que perdemos amor. ¿Sí? Ya vimos el gran problema de las expectativas. Cuando las expectativas son muy grandes, sin excepción son erradas, porque cuando la expectativa no es errada, se ajusta a la realidad. Por ende, quien tiene una expectativa muy grande siempre va a perder así esté ganando. Es más, pregúntense en ustedes mismos cuántos ya han ganado, pero por tener unas expectativas imposibles, sienten que nunca lograron nada o sienten que no lograron tanto como ustedes creían, como si la vida ya no fuese suficientemente compleja. Y por favor, quédense con esto en la cabeza, esto del equilibrio entre el dar y el tomar. El equilibrio entre el dar y el tomar, la clave es el límite. Te doy y no debería darte más hasta que no reciba algo. Cuando yo vea que lo que va también va viniendo, puedo aumentar o disminuir el chorro. Y esto es un elemento fundamental de justicia. Y les quiero contar un ejemplo el día de hoy. Vengo trabajando con una familia donde tengo sesiones colectivas y sesiones individuales con papá, mamá e hijo. ¿Sí? Todos son adultos. El hijo, estamos hablando de un grandote de 25 años. Entonces ellos planteaban que por qué su hijo era así, por qué era desconsiderado, por qué era sucio y por qué era tosco. Y resulta que el flaco se mandaba cualquier cagada, cualquier embarrada y no habían consecuencias. No había un equilibrio entre el dar y el tomar. No se le pedía nada a cambio. Si orinaba la taza por fuera, no pasaba nada. Si recogía los platos, no pasaba nada. Y ellos creían que diciéndole a su hijo iba a ser suficiente, pero había un desequilibrio, no le estaban dando lo que necesitaba, no le estaban dando límites infranqueables. Y cuando alguien no nos da límites infranqueables, nos lo pasamos todo el tiempo, y mucho más los hombres. Estos hombres que abandonan, que no se hacen cargo, son hombres que no experimentaron el límite infranqueable. Regularmente, un hombre que no experimentó el límite infranqueable está con una mamá y no con un papá. Mm. Bueno, Yo. entonces, sí, señor. ¿Alguien iba a decir algo? No, que eso de que cuando no tenés límites, es cierto eso de que estás mucho más con la madre que con el padre. Que faltan límites, pero en mi caso creo que pasó que, porque mis viejos como se divorciaron, traté como de apoyar un poco más a mi vieja, entonces creo que por eso ahora estoy como tratando de volver a cultivar la relación con mi viejo para ese límite que creo que me faltó. Entonces estás explicando una configuración muy interesante. Entonces, y aquí es donde comienza a alterarse el dar y el tomar y por eso necesitamos la conciencia individual para salir de este juego. Si papá se va y mamá pasa a ser papá, ¿qué lugar ocupa el hijo que acompaña a mamá? Del esposo. Mm, Pasa a ocupar ese hueco, Sí, ¿sí? Pero, me pasa eso y a veces el hueco que creo que también ocupo como el papá de mi mamá. O sea, es como que estoy cumpliendo creo que dos roles. El papá de mi mamá y el marido de mi mamá. Un quilombo. perfecto. Pero lo más probable es que más que marido seas la esposa de mamá. Y probablemente mamá ocupa un rol más masculino. Así que lo que falta aquí es mamá. Lo que falta es Sí. maternar, ¿sí? Y uno se va dando cuenta por los síntomas.
Ahora miremos nomás la configuración, después hablamos de los síntomas, ¿sí? Asociados a ello, porque los síntomas nos hablan o Ok, nos dan razón de la carencia, ¿sí? Entonces, al mundo le faltan mamás. ¿Por qué? Porque cuando faltan papás, las mamás ¿en qué se transforman? En papá. en papás. Se masculiniza el rol femenino y por eso lo femenino en sí mismo estamos muy perdidos. Es más, estas mismas mujeres que crearon mujeres creen que lo femenino en realidad está muy asociado a la debilidad, a la depresión y al entregarse, ¿no? Ese es el síntoma de las mujeres que se volvieron masculinas, se volvieron el papá de la familia. Por debajo de cuerda manejan una gran depresión, manejan una gran tristeza porque no están siendo lo que quieren ser, pues. Y eso también hace que sean muy enojonas y a veces hagan cosas muy raras con los hijos, ¿sí? Entonces, el ejercicio es, la madre vuelve a su lugar, el hijo vuelve a su lugar y hay muchas cosas que se pueden hacer con este rol de lo masculino. Pero ya él nos dijo algo Eso, más. eso, eso está bueno, Julito, lo que estás comentando, porque era una duda y de algo que yo por ahí es como que me cuesta. Yo sé que por ahí estoy en algún rol distinto, pero ¿cómo puedo hacer para volver a mi rol y poder, si de a poco estoy viendo que estoy en algunos roles que no me corresponden, cómo vuelvo al rol mío? Haciendo que mi mamá sea mi mamá y mi papá sea mi papá. Entonces vos dijiste, ahora que volví estoy tratando de recobrar la relación con papá. Algo así dijiste, ¿cierto? Sí, señor, incluso acá Y estoy en la casa de él y y mira, estoy aprendiendo un poco como a aceptar cositas de lo que me dice, pero yo no salirme de mi lugar, sino escuchar lo que tengo que escuchar y lo demás como que trate de no importarme tanto. y sí, y ya estamos muy grandes para no ordenarnos con papá. Entonces, uno de los elementos que les di anteriormente era que había que aceptar la verdad. Hay que romper la expectativa porque por muchas razones tu papá no va a ser el papá que vos querés. Tu papá es el papá que se puede ser. Rompo la expectativa, activo mi conciencia y digo, esto lo tomo de papá, esto no, es mi papá, de estos temas no hablo con él, de estos temas sí hablo con él, y ahí es donde construimos la mejor relación posible. ¿Se acuerdan las condiciones de la mejor relación posible? ¿Cuáles eran? Distancia, confianza La distancia y justa, la intimidad suficiente y el tiempo necesario. Entonces, estoy con mi papá a 3000 kilómetros o al ladito, pero si estoy con mi papá al ladito y es difícil, entonces le bajo el tiempo. Entonces, estoy media hora porque si llegamos a los 45 minutos, esto se estalla. Y con mi papá hablo de esto y no hablo de nada de esto, porque si hablo de ciertas cosas, se va todo el carajo. Entonces, construyo la mejor relación posible. Distancia, tiempo, intimidad. Vamos Sí, manejándola con cada señor. una de las personas. De esa manera podemos hacer Ujú. que ellos vuelvan a su lugar y si ellos están en su lugar, yo puedo bajar a mi lugar. Entonces, en mi lugar voy a encontrar la abundancia, no lo voy a encontrar siendo el abuelo de mi mamá. Julito, puede ser que también que, obviamente, nuestros viejos van creciendo, nosotros también, y si ha estado todo medio disfuncional, eh, cuando nosotros vamos comprendiendo todas estas cosas y nos vamos posicionando en el lugar que realmente nos corresponde, en algún punto es como que también ayudamos que los demás se vayan acomodando y es como que en algún punto se vuelve un equilibrio que todo como que Fluye. puede estar como más sincrónico y Ujú. más tranquilo y como que cada uno se va a su posición y es como que, no sé, como si fuera magia que Pero a pasa su vez, todo de un momento de quilombo a tranquilidad. pero a su vez, pueden estar ordenados con vos y desordenados con tu hermano. Pero a su vez, pueden estar ordenados con vos, pero desordenados con tu hermano o con tu hermana, porque ellos también tienen que hacer su trabajo, o si no quedan atrapados de la conciencia familiar, por no desarrollar la conciencia individual, que es todo lo Bien, que acabaste de hablar es conciencia individual. Yo me estoy dando cuenta de que sí, sí, sí. corresponde.
porque la conciencia familiar es hacer toda la Y, boludeces que ella hizo. y sabes que hay veces que mi hermano me venía a tirar todo un montón de data que yo pensaba que, o él pensaba que yo tenía menos conciencia, y por ahí creo que pasó que él, que era más chico que yo, tuvo más conciencia que yo y él me trataba de poner su punto de vista que yo todavía no asimilaba y quizás que a mí me costó un toque más Porque los y hijos es como lo que vos mayores decís, cada uno es son individual. más fieles porque están más atrapados en la inconsciencia de la familia, en cambio los más chicos están más libres porque los papás ya están más cancheros, entonces les sueltan más el lazo. Pero los primeros son, como todo está empezando, todos los errores y todos los fallos posibles están en el camino, a lo primero les va peor. Y los primeros quedan más atrapados en el sistema familiar que los últimos. Bien, Por eso regularmente perfecto. los últimos pueden hacer lo que les da la gana y todo el mundo muere de risa. Y por eso los primeros dicen, pero si a mí, por mínimo que hacía, me rompía la cabeza. Este se tira por la ventana y todos se mueren de risa. Esto no es justo. Y ese es el planteamiento entre hijos mayores y hijos menores. Mm, Sí. ¿sí? Y bueno, todo lo que es fundador y todo lo que es primero tiene ese destino. Somos como los valientes que van a la guerra, ¿no? Que estamos primero y nos bancamos Exacto, somos los todas primeros las que balas. recibimos exactamente, todas las balas. Por eso, los primeros también tienen beneficios y tienen más poder. ¿Mm? Entonces, Bien, se compensan unas cosas por otras. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo mismo, pero soltamos la abundancia y la carencia y nos metamos a hablar de la salud y la enfermedad. Y el hermoso camino que a mí me encanta y me saboreo tiene que ver con los pinches síntomas. Son deliciosos los síntomas, son muy hermosos. Ya. Entonces, síganme, síganme, síganme. ¿Sí? ok, Cuando estamos hablando de la salud, estamos hablando de una sensación de abundancia y de equilibrio. Pero cuando aparece un síntoma es porque algo se perdió hace un buen rato. ¿Sí? Entonces, les pido que piensen en sus síntomas como una forma de manifestar la carencia. ¿Y qué es la carencia? Aquello que no sucede, aquello que no se resuelve, aquello que no tiene un cierre, porque todas las cosas abren y se cierran. Tengo hambre, ¿cómo se me acabó el hambre? Si el hambre no se acaba, comienzan a pasar unas cosas terribles. Yo mismo me comienzo a comer. Yo mismo me comienzo a comer mi cuerpo cuando tengo hambre. ¿Sí? ¿Vi? sí. Por eso uno va a quedar flaquito y La chupadito. autofagia. La Ujú. autofagia. Muy bien. Además, también es un proceso muy estratégico. No hay comida, deshagámonos de las células y dejemos de producir células porque es lo que más gasta energía. Y a menor célula, pues menos oxígeno, un montón de cosas que se ahorran. Entonces comencemos a perder tejidos blandos. ¿Sí? No, deshagámonos de esa sobrecarga. Por eso a veces cuando se aguanta mucha hambre y las pérdidas son muy considerables. Por eso se inventaron en casi todos los países la ley de la primera infancia. En la ley de la primera infancia, de los 0 a los 7 años, para algunos países de los 0 a los 6 años, el Estado debe garantizar todos los derechos de los niños y de las niñas y por eso en muchos países van a la escuelita y les dan aunque sea un, un vaso de leche con una galletita tratando de Julito, compensar eso que sucede ahí. Sí, señor. ¿tiene algo que ver, por ejemplo, yo investigando un poco mi familia, mi árbol? Descubrí por mi tía, la hermana de mi viejo, que, bueno, venían de Italia. Creo que por parte de mi abuelo eran como muchos hijos y creo que muchos fallecieron, eran muchos como diciendo 5 o 6 personas por desnutrición. Y según mi tía, los que sobrevivieron, uno de esos fue mi abuelo, eh, mucha polenta que le daban en esa época y uno de esos que sobrevivió, ponele de 10 hijos, 2 o 3, eh, y eso me pasa a mí que es como que siempre siento tema gula, comida, comer mucho y como si no hubiera un mañana y esto en algún punto creo que me puede estar afectando.
no Vos sé. vas a partir de lo que te voy a decir, vos mismo vas a sacar tus conclusiones, pero préstale atención a la estructura, ¿vale? Bien. La gula, a partir de ahí, es una forma que manifiesta una carencia. Así que el síntoma trata de compensar una carencia o trata de tapar una carencia. O lo compensa, o lo busca tapar, o lo busca poner en evidencia. ¿Sí? Por ende, cuando aparece un síntoma y hay una carencia, inconscientemente lo que estamos buscando es incluir algo. Algo que se dejó de hacer, tenemos que incluirlo para que logre esa satisfacción, para que logre resolver ese problema. Otra manera de ver el síntoma es que es una expresión de lealtad o de fidelidad a la conciencia familiar, o sea, a la obediencia familiar. Y miren que es muy fácil. Mi padre no fue cariñoso conmigo, entonces yo no soy cariñoso con mi pareja. Soy poco demostrativo, como dicen en algunos países, ¿sí? Pero yo soy poco demostrativo porque yo quiero ser poco demostrativo y tengo una excelente excusa y es lo que me pasó con mi padre. Pero es cuestión de que yo me afloje y lo voy a aprender a transformar rápidamente. Entonces miren que mi padre Bien. fue poco demostrativo conmigo y yo estoy muy enojado con mi padre, pero yo termino haciendo lo mismo con mi pareja. ¿Ven la Ujú, lealtad? sí. Me convierto en lo que critico y eso ya es un síntoma. ¿Puedo comentar algo más, Julito? Está que se habla, hágale, Eh, mijo. es que recién ahora se paró el viento y tengo conexión y puedo hablar, pero no me pude meter en los grupos. Estuve en el grupo uno y escuché un poquito y ahora se fue el viento y estoy pudiendo interactuar. Pero ponele, ahora a mi abuela la llamo un geriátrico después de un montón de cosas y mi viejo, viste, quiere que estemos ahí presentes. Mi abuela un poco del clan de las mujeres y todas esas cosas, pero fui el otro día y mi viejo estaba súper contento. Fui un ratito, le cegué unos mates, incluso le cegué mate a todos los que estaban ahí. Me encantó y estaba con una ansiedad tremenda y no sabes cómo me bajó la ansiedad cuando estuve en ese lugar. Porque se me acercaban otras abuelitas, empecé a hablar con otras abuelitas y cada historia que uno puede pensar que les puede haber pasado, que están perdidas, qué sé yo, pero me conectó con algo tan lindo que incluso me emocionaba internamente. Habían abuelitas que venían, se me acercaban, me hacían ¿Vos masajitos. pudiste tener una buena experiencia con esa abuela? No, incluso está todo el tiempo enojada por cosas de su mente o lo que haya vivido, O sea, sí que la pero mejor sí, manera de tomar a la abuela termina siendo el psiquiátrico. un poco sí, cuando hay días que está bien y días que está mal, porque Sí, no duerme. pero mira lo otro sintomático. No puedo con mi abuela, Ujú. pero puedo con las mujeres que están alrededor de mi abuela. Ah, eso siempre. Vas entendiendo Sí, sí, cómo el cómo compensamos servicio, desde otro lado. exacto, cómo tenemos el síntoma, no lo podemos resolver, entonces compensamos. Ujú. Sí, La tal cual. idea es que disfrutes la compensación y Sí, eso me di cuenta soltés, que pasa con otras personas y quizás no como decíamos en un exacto. principio, quizás no va a ser con esa persona que queremos, pero puede ser con la de al lado. Entonces, aquí hay una diferencia muy grande entre doy porque soy una buena persona, pero me pegan una puñada por la espalda y el servicio. El servicio es una dación donde corresponde, o sea, abrirse a la cadena de favores, ¿sí? Entonces, voy a ver a mi abuela no me da pelota porque esto es historia, pero comparto con otras abuelas y termino ahí maternándome con esas abuelas. ¿Se entiende? Sí, sabés lo que me pasaba? Les cuento a todos que es como esa abuelita venía y me hacía caricia. En un momento vino y me dijo, ¿te puedo dar un besito? Y yo me dio como mucha cosa, porque digo, uy, capaz está buscando otra cosa rara y se Soy un pudre, violador de o no abuelas. sé. Claro. Entonces, un poco que tuve que poner un límite porque no sabía por dónde quería ir, pobre, pero se le veía como muy sincera, muy amorosa, y en un punto sentía que me estaba dando tanto amor que yo no sabía cómo. Ujú. Y ahí es donde nos abrimos la cadena de favor. Necesitamos la sensación de deuda para dar mejor. La idea no es devolvérselo a quien me lo dio, porque se cierra una transacción y resulta que la cadena de favores
es lo que mejor permite la dación. Necesitamos esa cadena de favores, no devolver a quien nos da, tener esa sensación de deuda para repartir. Es como que Ah, me cercano, comienza sí. a dar intereses lo que voy recibiendo. ¿Mm? Entonces, miren, si tengo un síntoma, tengo que entender cuatro posibilidades. Una posibilidad es que el síntoma me está invitando a un cambio personal. Si mi mente y mi alma no cambian, no cambia el síntoma. Tengo que dejar de ser el mismo. Cada que aparece un síntoma es porque tengo que dejar de ser el mismo. ¿Mm? Tengo Ujú. que cambiar. Segundo punto, no podemos cambiar si no modificamos nuestras emociones y si no trabajamos el trauma. Es más, el síntoma es naturalmente traumático. ¿Mm? Tengo cáncer en una teta, ¿cómo me pone uno con eso? ¿Sí? Sí, sí. Pero si no comienzo a manejar mis emociones distinto, si no me dedico el tiempo, si no me hago los exámenes, si no me hago el tratamiento, y si la familia no se deja de joder para que yo deje de ser la cenicienta, no cambio mi trauma, no cambio mis emociones, no puedo cambiar como persona. Y trabajar el trauma requiere tiempo y requiere ¿Y por, agenda. y por qué puede costar tanto demostrar a veces un afecto con personas tan cercanas como la familia y con otros de afuera podemos ser la mejor persona, la mejor versión, la mejor persona que da un abrazo? Eso es lo que me cuesta a veces entender de mí, de que digo, che, fui al geriátrico y recibí afecto a otra persona, le puedo dar un beso, pero a los mismos de mi familia es como que no, como que estoy como catalogado, Despierto como la que no soy conciencia así, y individual si y salgo de acepto lo eso me da que es. vergüenza. Acepto lo que es, porque ahí se te está cruzando de nuevo la expectativa. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Mi abuela es así, mi papá es así. Mi abuela y mi papá no necesariamente tienen que ser como la viejita del geriátrico, ¿sí? Más bien, aprovecho con quien se pueda y acepto la relación mejor posible con mi abuela y con mi papá. Y así es, Ok, ¿sí? perfecto. Por eso es que todos a veces nos va mejor afuera de casa que dentro de casa. Además, muchos de Sí, los que aquí me estamos ha pasado presentes 1000 veces. por edades, obviamente, tenemos padres que afuera son sol y en casa son un militar o una cosa Sí, muy totalmente. rara, ¿sí? Que es una estructura un poco psicopatonga. Pero creo que tiene que ver, a mi punto de vista, con esto que estoy manifestando, ¿sí? Estamos esperando lo que no es de quien no va a llegar y no lo aprovechamos de quien no lo puede dar. Eso es, en el fondo, trabajar el trauma. El trauma es, te suelto que contigo construí el trauma y que esto no se va a poder resolver contigo. Y cuando comienzo a buscar en otros lugares, lo más probable es que esa relación mejore. Pero yo tengo que aceptar la verdad, lo que puede ser posible de allí. Por ende, ahí viene el tercer elemento en relación con los síntomas, que está aquí abajito en la presentación. Necesitamos cambiar de pensamiento y de creencias. Tenemos que entender que las cosas que se pueden es con quien se puede y con quien no se puede, no se puede. Me gustaría tener una sociedad con mi hermano, pero con mi hermano no se puede. Y sí puedo con un vago totalmente extraño que se comporta conmigo mejor que con mi hermano. Está claro que a mí me falta un hermano y a él también, por eso nos juntamos. Nadie cabe donde no hay un espacio. Yo por eso me doy cuenta cuando hay personas no reconocidas. Cuando yo llego a un sistema familiar y me tratan y me dan un espacio y me tratan con mucho cariño, yo estoy ocupando el lugar de alguien que, que ha sido excluida. Pero hay en lugares donde yo no entro ni a balazos, porque no hay espacio. Los lugares ya están ocupados, entonces yo tengo que seguir buscando, Mm, ¿sí? ¿No les ha qué pasado eso? bueno. Que a veces van de visita Sí, y se sienten como mosco en leche, a veces van en visita y quieren seguir yendo a ese lugar. totalmente. Me ha pasado con, por ejemplo, con una exnovia que yo me sentía muy mal porque yo digo, ¿cómo la puedo estar pasando tan bien con la familia de mi novia y con la mía no? Eh, y todo el tiempo me sentía culpable porque con la familia de ella la pasaba muy bien y me daba culpa que con la mía no, pero a la vez con mi familia no podría haber llegado a compartir eso, entonces era como muy todo contradictorio a la vez.
Entonces acepto lo que es, lo tomo donde me lo dan, acepto donde no me lo pueden dar y armo la cadena de favores. ¿Mm? Y ahí es donde viene el cuarto punto para la transformación del síntoma y es la única manera de que superemos lo que no puede ser es haciéndole duelo. Que mi mamá sea de tal manera, que mi papá sea de tal manera. A veces lo mejor que le puede pasar a las mamás es ser abuelas, porque ahí sí son chéveres. Eso hay que hablar con cada hijo, ¿sí o no? Entonces, la única manera como nosotros dejamos de tener cosas abiertas, de estar llamando a la carencia y de transformar los síntomas, es hacer los duelos. Todo tiene que abrirse y cerrarse para que vuelva a abrirse y cerrarse. Y eso es tan profundo en nuestra psiquis que cómo estamos llegando a diciembre. ¿Con toda la energía o vamos llegando down? Y todos nos Con traumas. metemos al rito de diciembre y todos nos metemos al rito de cerrar el año para abrir un nuevo año y nos prometemos un montón de boludeces, ¿cierto? Sí, nos prometemos como, este año va a ser el mejor, pero tampoco hicimos un análisis para atrás de, che, pará, ¿esto qué pasó? Este año sí hago ejercicio. Entonces, en nuestra mente necesitamos abrir y cerrar para continuar abriendo y cerrando, para continuar abriendo y cerrando. En nuestro camino necesitamos cumplir con metas. En nuestro camino necesitamos avanzar. En nuestro camino necesitamos saber que cerramos para volver a abrir, pero se nos olvida hacer los duelos. Entonces después nos quedamos con muchas cosas abiertas y es cuando entramos a las crisis. ¿Mm? Entonces yo te ¿Cómo hacemos, invitaría, Julito? sí, Perdón, estoy hablando mucho, pero bueno, ya tengo internet. hágale pues. Eh, ¿Cómo se hace para mantenerse en curso, por decirlo así? Si no, nos pensamos o nos imaginamos como estamos en un río, ¿cómo hacemos para estar en ese río siempre como un pescado y no estancarnos, no olvidarnos de lo que tenemos que hacer para fluir? Cuando estamos trabados, darnos cuenta rápido para poder capear o hacer lo que, no sé, si estoy trabado, ¿cómo hago para hacer rápido ese ejercicio? Calculo que obviamente es cuestión de Yo creo que si práctica. nos tenemos que demorar y si nos tenemos que perder, pues nos tenemos que demorar y nos tenemos que perder. Eso hay que tenerlo siempre presente. Lo que no podemos es olvidarnos de hacer un profundo trabajo personal y que entendamos que la transformación personal implica gestionar emociones, trabajar el trauma, cambiar nuestras creencias y hacer duelos. Si nosotros no contamos con esos cuatro elementos, los síntomas se siguen presentando cotidianamente. Por ejemplo, yo a título personal, desde hace 2 años me he vuelto a sentir como me sentí en la adolescencia, cuando fue que tuve uno de mis mayores traumas, que fue la luxación anterógrada de hombro, ¿sí? Básicamente, el hombro izquierdo se me viene para acá adelante. Cuando comienzo a Ujú. explorar ese síntoma, me comienzo a dar cuenta que cuando ocurrió el primer evento yo me sentía muy solo y estaba metiéndome en un proceso muy psicopático al estar con mi papá, ¿sí? Porque era un flaco que estaba pero no estaba. Y cualquier manifestación se enojaba y entonces generaba unas sensaciones muy polarizadas y muy extrañas. Entonces hoy, después que tuve que dejar a mi hija y tuve que cambiarme a otro país y ahora estoy aquí en este país, me siento emocionalmente como en esa adolescencia. Entonces, todas mis heridas, todas mis lesiones antiguas se han vuelto, se han retocado. No tiene que ver solo Mm. porque tengo 45 años. Bueno, uno comienza con la boludez a los 45 años, sobre todo los hombres, que la visión comienza a molestar, que la energía comienza a molestar, que necesitamos ya suplementos. Pero todas esas lesiones que tuve en soledad se me han comenzado a activar. Y ahora tengo que volver a trabajar y soltar ese duelo y llevar a otro nivel la relación con mi papá y eso que ya murió hace 3 años. Y ahora me encuentro en este marco porque el síntoma me habla de mi carencia, de la compañía que no recibí en esa adolescencia. El síntoma me Sí, habla de que tengo que incluir, tengo que aceptar la sí, relación con mi papá, tengo que soltar a ese mm, jovencito que estaba solo armando un mundo muy intelectual. Entonces, tengo que romper, a pesar de todo mi trabajo, sigo con la lealtad a mi papá porque sigo con el síntoma.
Y ahora tengo que comenzar a volver a equilibrar mi acción. Entonces, ahora tengo que generar mi transformación personal, modificando mi trauma, cambiando mi pensamiento y haciendo este nuevo duelo para pasar a ser adulto. ¿Y esto qué me va a traer? Me va a traer que pueda tener una relación íntima de compañía y de cariño con alguien, porque yo me Qué defiendo bonito eso. por lo que me pasó en mi adolescencia, ¿sí? Entonces, estos son los caminos y estos son los trabajos que tenemos que hacer, ¿sí? Vi? Entonces, ¿a qué les voy a invitar ahora? ¿Mm? Esto les va a quedar como tarea, ¿sí? Bien, ¿cómo se van sintiendo? Bien, o sea, Julio, que el síntoma en sí, si lo sabemos observar, viene a enseñarnos y a darnos un mensaje. Y si lo integramos, lo podemos sanar, haciendo los 4 pasos que vos nos explicaste. Esa es la gran invitación. Ujú. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no tomamos el nivel de conciencia necesario o no trabajamos con una persona como vos? Porque creo que en estos encuentros así, lo bueno es poder tomar lo que vos nos podés dar y después trabajarlo individualmente con vos, ¿no? O con quien cada uno elija. Pero digo, ¿y si el síntoma no lo logramos trabajar a su medida y nos gana? Todo síntoma es una forma de resolución y bueno, a veces comenzamos a trabajar tarde, también puede pasar, Mm, ¿sí? Entonces, los síntomas pasan a ser síndromes, por ejemplo, mm, ¿sí? Y pasan a estar permanentes, claramente, ujú. ¿sí? Como un rasgo determinado de la personalidad o como una diabetes. ¿Quién se va a curar de esa huevada? No hay vacuna para eso, Crónico. ¿sí? Pero, ¿puedo morirme de 90 años diabético? Sí, pero tengo que hacer Sí. una transformación muy loca. Y, por ejemplo, lo que en el fondo va a ayudar mucho frente a ese síntoma es la dulzura y la conexión afectiva aparezca de alguna manera. Ujú. Y es tan sistémico que la relación que hay entre personas diabéticas y después hijos con síndrome de Down es muy interesante. Y no saben la dulzura que trae un chico con síndrome de Down a una Mm, familia. sí, lo sé. Mm, Es maravilloso. Entonces, todos estos síntomas, no solo individuales, sino sistémicos, generan un valor humano incalculable. Entonces, yo creo en una consigna y es, si quieres ser un buen ser humano, tienes que comer mierda. Porque si no comes Mm, mierda, no desarrollas empatía. Y el que no desarrolla empatía no entiende a las personas. tal cual. Ujú. Mm. Un, Clarísimo. un buen humano que no coma mierda, no creo que pueda ser factible esa ecuación de esa manera. Bueno, ¿quién más quiere decir? Por ahí me Ujú. llega un mensaje que todo el mundo quiere hablar y cuando llega el momento de hablar, no hablan. Mm. Se quejan Julio, ¿y y no ejercen. Hágale pues. cómo afecta la enfermedad con la abundancia entonces, el dinero? Porque me perdí un poquito en eso. Ujú. Bien. ¿Cuáles son tus síntomas? Eh, bueno, mi dolor de vientre cada vez que viene mi periodo, por ejemplo, que es el más fuerte. Ya. Ujú. O Primero, sea, ese es uno. ¿qué tanto has El puesto segundo, en peligro a tu mujer? bastante. Ahí está el dolor de vientre. Y el nervio ciático, por ejemplo. Exacerbada sexualidad, no satisfecha. Pero el O sea, problema que no es como por cargas o por sostener algo que no es tuyo. no, eso es totalmente tuyo, pero el problema es que está desordenado, porque atrás de un gran deseo sexual, en el fondo lo que hay es una gran compensación de las carencias afectivas, una gran necesidad de Mm. hablar de lo que se siente y ser fiel a lo que siento. O sea, que van los dos síntomas como que van de la mano, digamos.
En este caso posiblemente sí, pero son hipótesis que tenés que verificar. Ok, gracias. Entonces, si no reafirmo a mi mujer, si no le doy a mi mujer lo que necesita, ¿me va a cagar de hambre? Sí. Gracias. Bien. ¿Qué más necesita preguntar algo? Bien. Entonces, voy acomodando la tarea, que era lo íbamos a hacer en grupo, pero bueno, se pasó el tiempo. Mira, les voy a invitar a que hagan el siguiente ejercicio en casa. Y si quieren, después lo comentamos. Y es, primero, piensen en estos 4 elementos del síntoma, que son transformación personal, gestión de emociones y trabajo con el trauma, cambio de pensamiento y de creencias y elaborar duelos. ¿Sí? Tengan esos 4 elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo les invitaría? Sí. Traten de ver un síntoma de ustedes desde esos 4 puntos. Un solo síntoma. Yo acabé de hacer mi ejercicio con el hombro, ¿se acuerdan? ¿Mm? Ahora, ustedes traten de tomar un síntoma de hacer ese ejercicio, de preguntarse, ¿este síntoma de con qué emociones me conecta? ¿Este síntoma con qué situaciones traumáticas está asociado? ¿En qué momentos me sentí similar? Con mi vientre, con mi hombro, con mi ciático. ¿Sí? Por ende, porque todos nosotros sabemos qué es lo que necesitamos para estar bien, pero no lo hacemos, ¿cierto? Tenemos que ir a donde un boludo psicólogo o cura, o donde queramos. Ya nos lo había dicho una hermana, una pareja, pero nosotros no lo escuchamos, nosotros también lo sabemos, pero no nos hacemos caso, sino que necesitamos algún detonante que creemos que está allá afuera, ¿sí? Por ejemplo, toma tu síntoma y recuerda esas cosas que te has dicho que tienes que hacer y que no lo has hecho. ¿Qué creencias te impiden hacerlo? Y sobre todo, pregúntate qué duelos, qué cosas no he cerrado, que si no las cierro, este nuevo movimiento no lo voy a poder lograr. Y yo creo que si todos nos permitimos este espaciecito para trabajar un síntoma, vamos a encontrar unas respuestas muy hermosas y muy creativas. Si alguien se anima en este momento a hacerlo, le ayudamos. Yo lo puedo hacer. Hágale pues. A ver, Mira, Dale. em, a mí me diagnostican tengo un síntoma bueno, hace mucho tiempo, pero que yo nunca lo había mirado, ¿no? Cuando voy al cardiólogo y al neumonólogo, determinan que necesito un aporte de oxígeno para poder dormir en las noches. ¿Por qué? Porque hago muertes súbitas. Poneles, en 6 horas de sueño, hago 15 pausas respiratorias con desconexiones totales, o sea, no perceptibles ante la presión y la frecuencia cardíaca. Si yo lo analizo y lo llevo a lo que vos planteas desde el primer lugar, ¿a qué recuerdo me lleva? Y me pasa justo de noche, o casualidad, ¿en qué horario muere mi mamá? De noche. Ya. En- o sea, si yo lo llevo a, a- al otro paso, digo, qué impotencia tuve yo a los 7 años de no haber podido salvar a mi mamá y hoy no me permito respirar por mis propios medios porque siento esa deuda moral de que ya no puedo respirar. Ujú, Entonces, ¿cuánto está afectando en mí? Pero tuve que llegar a los 52 años para entender que nunca hice un duelo de cuando tenía 7 años, porque de mamá nunca más se pudo hablar. ujú. Hasta que después, con vos, yo la pude traer a mi presente y empezar a mirarla como mi mamá. Pero ¿qué pasa? El síntoma y la enfermedad ya la tengo. Ahora, ¿cómo la resuelvo? Y bueno, duelando eso y diciéndome a mí misma, yo puedo revertirlo esto desde honrando la vida, o sea, como hablamos esta mañana, maternándome a mí lo que no me pudieron dar en mi niñez.
Y creo que en mi transcurso de mi vida útil, o sea, como profesional, he dado tanto que me olvidé de mí misma también. O sea, hay un montón de cosas que tengo que trabajar en esto. Ujú. O Y, casualidad, y, trabajando en salud, hoy no puedo respirar. O sea, es muy exacto. loco. Y lo más probable es que si te maternas y si te das lo que ninguna mujer te dio, vas a entender esta expresión de que tu madre vive en ti, pero para eso te tenés que maternar a ti misma. Claro. Me trato bien, me doy lo que quiero, no me dejo joder de nadie, me doy mis viajes, me doy mis gustos, me trato, me cuchicheo, me compro la cremita, me pongo bonita, me materno. Sí. Como todos soñamos de nuestra madre, ¿cierto? Cuchentidos y menguenchas, que todos deseamos lo mismo de mamita, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Y a mí me toca conseguirme quien me lo haga. Obvio, mi mamá ya murió, yo ya no lo resuelvo. Voy a necesitar a alguien que me materne. Ujú. ¿Mm? Porque se trata de Pero recibir. cuando no hay nadie, lo tenemos que hacer nosotros mismos. Cuando no hay pareja, en el Exactamente, Yo, caso tuyo, porque hay una perdón, pareja. ¿puedo exactamente. intervenir? ¿Sí, Pi? Puede ser que puedas ir a un lugar como un asilo de ancianos y ahí encontrar una mamá, una abuela. Eso está muy lindo y se siente bien. Exactamente. No, Entonces, mira, yo me cansé de cuidar viejos, así que mira, vos pagate una sesión aparte y después hablarlo a eso. Yo ya eso ya lo tengo recontra trabajado, en ese tema conmigo no. Aún así no voy a ir. bueno, estamos hablando de una enfermera de 30 años, imagínate, Claro, a no, quién no, más quiere claro, cuidar? Ya lo que quiere es poner eutanasia nomás. claro. Bueno, yo lo dije como consejo o buena onda, nada más. Sí, claro, no, no, pero yo ya cuidé bastante. Tranquilo que yo ya pasé por hogares, por Bien. psiquiátricos, por hospitales, por, Ahí el por servicio de movimiento que hace emergencia. falta es primero para adentro y luego para Claro, afuera. Está haciendo falta el movimiento ahora para adentro. Claro, Y el síntoma, a ver, los síntomas respiratorios son hermosos, mi gente. Por ejemplo, que es muy común que haya un asmático en una familia, ¿sí? O ujú. en países con mucha vegetación que haya personas alérgicas. Regularmente los temas asociados al sistema respiratorio son temas identitarios, ¿sí? Es cuando tengo que dejar el que soy para hacer otra cosa, cuando hay algo que se tiene que poner en blanco, algo que es lo verdadero, lo más real que se tiene que poner en blanco. Entonces las personas con problemas respiratorios o hacen lo que tienen que hacer o son lo que tienen que ser o chao. No hay mucha vuelta que darle a esto. Y son momentos de pedir perdón, son momentos de mostrarse ya como se es, el momento ya de mostrar la verdad, porque qué cosa hay más grave que la respiración, ¿no? Mirá qué loco cómo el ser humano somatiza las situaciones y no se da cuenta. Que yo lo Ujú. vengo evaluando, lo vengo mirando a mí. Mi marido muere de COVID por ser asmático, ¿no? Supuestamente. Él era asmático, iba a morir igual porque sus pulmones estaban fibrosados y un montón de cosas. Pero bueno, la pandemia le vino justo para poder irse él. El diagnóstico, asma. Él fue asmático de chico. Después que él Ujú. muere, mis dos hijos, dos de mis cuatro hijos, desarrollan el asma. Y están Ujú. tratados por un neumólogo en un instituto donde los monitorean 24 horas. Y voy a decir, pero no eran asmáticos los pibes. Y ahora son asmáticos. Se identifican como tales. Entonces, el síntoma termina siendo la expresión de la lealtad o de la fidelidad a la Mm, pertenencia familiar. exacto. Por ende, hay un desequilibrio en acción. wow, Y hay algo que tiene que tomar sentido y orden. mierda, che, qué loco. Claro, no, es heavy, es fuerte. Y mi nieto, fíjate vos que desde que vive conmigo, el chico, el Benja, cuando su abuelo muere, tenía 6 años. Resulta que él también empieza supuestamente con cuestiones respiratorias. Y le digo, no, mi cielo, no, papito. No, 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 y no. Y tal es así que nunca más se le cerró el pecho, nunca más hizo broncopamo, nunca más un puff. Listo, acá en la casa no hay puff. Wow, Ujú. Ujú. O sea, también quiso somatizar, ¿me entendés?
Y es muy loco, por ejemplo, cuando hay casas, y con esto ya vamos cerrando, cuando hay Ujú, casas separadas, o sea, cuando el hijo o la hija tiene que pernoctar en una casa y tiene que pernoctar en la otra, hay en una casa que somatiza y en otra que no. ujú, tal cual. Seguramente hay una casa donde le pasan cosas, donde le pasan accidentes, donde tiene crisis bronquiales, donde tiene un montón de cosas, y en la otra casa es mucho más libre. Qué interesante, ¿no? Mm. Mm. Hay que Y verlo un desde esta ejemplo, Benjamín, perspectiva, ponele, muy consciente. Benjamín tiene la uña crecida durante 2 semanas y va un fin de semana a ver a su abuela y a su hermana y viene sin uñas, se las comió todas. Ahí están los síntomas, hablando de Exacto, las fidelidades. Entonces allá se activa la ansiedad. Si hay ansiedad, hay exacto. amenaza. Y si hay amenaza es porque hay negligencia. Todo es un lugar muy peligroso. Pequeña tarea, ¿eh? Ujú. ¿Cómo, Vivian? Puedes leer a Ana. Es que no puede escribir, no puede hablar porque no tiene voz en el chat, por fin. En el chat. Quería preguntar algo con relación a un problema que estoy experimentando desde tal tiempo. Inicié con el dedo pulgar derecho que no lo Mm. podía mover. Fui al trauma, me ayudó. Pero en enero ya era la mano y la muñeca derecha. Me recupero y ahora es el pulgar izquierdo. ¿Tendrá que ver con mis emociones? Sí, pero hay que pasar a ver un poquito más el elemento. Sí, aquí tenemos algunas cosas asociadas, pero mira, el síntoma funciona de esta manera. Tal síntoma, está esto que me está pasando en el dedo. Atrás de todo síntoma hay una emoción que comanda. Regularmente las emociones más intensas son enojo, miedo y tristeza. ¿Sí? Atrás de toda emoción hay una experiencia y atrás de toda experiencia hay una persona. Síntoma, No hay la emoción, ira no, el enojo. Enojo es lo la único que ira, hay ahí. ¿Sí? Entonces, síntoma, emoción, experiencia, persona. Esa es la dinámica que uno siempre encuentra atrás del síntoma. Entonces, si ustedes tienen un síntoma, digan, ¿con qué emociones me conecto? Bien. Estas emociones, con qué experiencias que he vivido me conecta? Pa, y después aparece la persona. Comienzan a hacer ese ejercicio, comienzan a hacer como lo que se llama decodificar el síntoma. Mm. Todos tenemos el derecho de decodificar nuestros síntomas. Bueno, mi querida Julito, gente, hábleme pues. algo lindo que me pasó después de la sesión que hicimos allá en la montaña. Creo que fue esa misma noche, sí, seguro. eh, Tuve como una conexión linda con mi experiencia de haber sido partícipe de esa constelación, que me tocó un pedacito chiquito, pero estuvo bueno, fue interesante y tuvo un buen... Mientras estaba durmiendo, me di cuenta que como que me retumbaba esa frase y fue como una experiencia más vivida de la que vivía allá. O sea, como que se potenció en ese momento. Ujú. Estuvo bueno. Bueno, la idea es esto. Comenzar a conectarnos con la salud y la abundancia. Y cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de un estado de equilibrio con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. O sea, es resultado de trabajar, no es resultado solo de rezar, no es el resultado solo de hacer yoga, no es el resultado de tomarse toda la medicación, es el resultado de todas esas cosas juntas, donde me dedico a todas mis dimensiones, donde me saco las cucarachas de la cabeza, donde hago que la energía, que mis emociones fluyan, donde me centro en mis proyectos, donde modifico mis expectativas y donde me pongo a vivir la vida. ¿M? Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de un equilibrio que implica mente, cuerpo y espíritu, donde mi energía fluye, donde tengo ganas, ¿sí? Donde sueño, donde me levanto con ganas. Para poderme levantar con ganas me tengo que salir de lugares amenazantes. Para levantarme con ¿Dónde ganas vivo? tengo que estar viviendo
la vida que yo quiero, o sea, tengo que despertar mi conciencia individual. Si yo todavía siento miedo, no estoy despertando mi conciencia individual. Si yo todavía no puedo, no estoy despertando mi conciencia individual. Sigo atrapado en la conciencia de otro, ¿sí? Entonces, me desconecto de la vida. ¿De cuál vida? De la que a mí me corresponde. Mm. Entonces, tengan en cuenta tres cositas, tres ideas que serían centrales para mí. Uno, Graba todo lo que quieras. Graba aquí todo lo que espérame, grabas Feliz, que graba todo lo que quieras. quieras, oíme. Uno, el elemento fundamental es aceptar lo que es y aceptar la verdad como un adulto. Pero nosotros todavía tenemos miedo de hablar de esta cosa, estamos grandotes, vamos Sí. 50 años y todavía seguimos con miedo de hablar de qué cosa. Entonces, ¿miedo a qué? Ya estamos muy viejos, ya Estamos está, viejos. No ya nos nos, damos cuenta. ya nos va a caer, ya, nos están cayendo Un los dientes, meteorito. ya está, si no es ahora. Otro elemento fundamental es que necesitamos recuperar nuestro lugar. No soy el marido de mi mamá, no soy la abuela de la familia, sino solo de mis nietos. Y entonces vengo, ocupo mi lugar y con mi pareja soy un par. No quiero Mm. ni cambiarlo, ni acabarlo de criar, ni sacarle la plata que tiene. No, lo que quiero Sí. es dar y recibir. Y si no, y si doy y no recibo, tengo que hacer algo. Tengo que tomar una decisión, porque tengo que Ujú. aceptar la verdad como un adulto. Y elemento tres, tenemos que respetar el orden, tenemos que respetar los procesos del otro. Y a veces él no está en un proceso que yo no estoy, y entonces yo tampoco tengo que interferir con ella, porque tenemos que conservar el equilibrio entre el dar y el tomar. Y cada cual lleva sus procesos y sus tiempos. Y si usted está muy Ujú. preocupado por el proceso del otro, porque está sin vergüenza con su propio proceso. Porque cuando Ujú. uno está metido en su proceso, deja de romperle la pelota a la gente Sí, y señor. le Sí, respeta señor. su propia vida. Si yo me meto en la vida de los Sí. otros es porque estoy descuidando mi vida y estoy tratando de vivir una telenovela. ¿Mm? Ujú. Es como el que dice, estoy viviendo la vida de otro y no estoy viviendo mi propia vida. Como los que les gustan las novelas, como la abuela de antes, Sí, que como no puedan vivir su vida, lo totalmente. único que hacían era ver novelas y novelas y novelas y novelas para tratar de amar como no pudieron y viajar donde no pudieron viajar. Sí, Mm. totalmente. Bueno, mi querida gente, entonces vamos cerrando Vamos nuestro por más. hermoso encuentro del día de hoy. Les voy a pedir que me cuenten un poquito qué se van llevando, cada uno que cuente un poquito qué se va llevando de este encuentro. Yo voy para el último. Personaje. Ay, me mató, me mató. No, es que se me está quedando sin batería, lo estoy cargando y después tengo que salir a la terraza para poder hablar. Bueno, mi gente, cuéntenme qué se llevan, por favor. Bueno, empiezo yo. Y sí, le va a tocar empezar Eh, uno porque nadie animó. me toca, me toca. Bueno, a mí me encantó, aunque no escuché todo me encantó lo de los grupitos, que no pude participar, pero me encantó esa onda, estaba buenísima. Yo me llevo mucha más conciencia en el camino de cada uno, de tener la cabeza abierta para saber dónde estamos y corta. Y así soy. Gracias, don Yael. ¿Quién sigue? Háganle pues, rápido, que nos tenemos que ir a dormir todos. Fuchi. Hola, hasta yo solo. A ver, ¿qué Ah, se estamos llevan? dos, Bueno, entonces, como entiendo que se llevan muchas cosas, un les voy a montón. decir una simple invitación. Y es, A ver. se me perdió la invitación de una vez les digo. Ah, no me guardó por un problema que tuve en la computadora. Bueno, se las cuento.
Un poquito desprolijo de mi parte, pero no me apareció aquí cuando cambié de computadora. Bueno, les Ok. invitamos vamos a hacer un ciclo de talleres que tiene que ver con la abundancia, la carencia, el síntoma y enfermedad o salud, que lo Mm, iniciamos el próximo jueves. Es un taller online em, muy bueno. que parte a partir del jueves y termina aproximadamente el 18 de diciembre. Nos encontramos 4 veces. Y lo que vamos a hacer es profundizar un poco más estos temas, profundizar un poquito más la carencia y las relaciones psicológicas con la Me carencia, gusta, me gusta. pero sobre todo que vayas a Ujú, tu familia e identifiques los focos de carencia, donde vamos a trabajar ujú, las expectativas que hay que romper y los duelos que tenemos que seguir. Luego vamos a hacer el mismo camino, pero a través de los síntomas, emociones, experiencias, personas, porque ya es hora ujú. que tengamos que tener las conversaciones que necesitamos. Y si las personas ya no están en la vida, podemos hacer muchos rituales, muchos Muchas cositas. ejercicios para poder soltar esos procesos y encarar esos duelos. Y desde ahí poder nosotros programarnos hacia las cosas que queremos hacia adelante. ¿Quiero más dinero? Bueno, pero respondes el para qué. ¿Sí? ¿Y por qué no me llega? No me llega el dinero porque si lo tuviera, lo que se hace es potenciar mi síntoma y mi ego, porque yo todavía no Sí, resuelvo, yo señor. tengo que resolver. ¿Sí? Ujú. Entonces vamos a hacer ese tipo de ejercicio en la formación, así que quedan cordialmente invitados para ello. Bueno, mi querida Gracias, gente, Julito. no Me siendo más, encantó. Vaya a El descansar. jueves, el jueves u- empieza. el próximo jueves empieza así. Ok. ¿Cómo Igual podemos llegar a nos vas a esa? avisar. ¿Nos manda invitación, algo? Sí, sí, ahí les mandamos invitación y les mandamos los descuentos por haber asistido acá, etcétera, etcétera, etcétera. Qué groso. Perfecto. Me encantó, boludo. Me encantó. Gracias, Bueno, mi querida Julito. gente, Sos un les mando crack. un abrazo. Descansen, Igual. duerman, quiéranse Gracias, Julio. mucho, trabajen los síntomas, aflojen las cosas, cierren los duelos Mm, y tírense a la sí. vida. Cuesta, pero estamos. Eso espera. Bueno, un Sí, abracito, mi señor. querida Sí, Gracias, gente. señor. Julio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Julio, que Julio.